¿Qué tal? Bienvenidos a la primera clase de la tercera semana. Trabajaremos el tema de perímetro. El perímetro de una figura es la medida de longitud de su contorno. Para calcular el perímetro de una figura se suman las medidas de sus lados. Por ejemplo, tenemos una figura plana, un rectángulo, cuyas medidas son 40 centímetros, 25 centímetros, 40 centímetros y 25 centímetros el lado 4. Entonces hacemos lo siguiente: 40 centímetros más 25 centímetros más 40 centímetros más 25 centímetros. Esto es igual a 40 más 40, 80 más 50, 80, 90 y 100, 10, 20, 30. Es igual a 130 centímetros. Entonces, decimos lo siguiente: el perímetro de la figura es igual a 130 centímetros. Lo repito, el perímetro de una figura es la suma de sus lados. De ejercicio vamos a calcular el perímetro de un triángulo escaleno cuyas medidas son el lado A 15 centímetros, lado B 25 centímetros y lado C 35 centímetros. ¿Cómo queda distribuido entonces los lados? Perfecto. Lado A, que sería esto, 15 centímetros, lado B 25 centímetros y lado C pues 35 centímetros. Entonces sumamos la medida de los lados. ¿Cuántos metros camina Pedro si hace ejercicio en un campo cuyas medidas son: medida A 85 metros, B 65 metros, C 85 metros y D 65 metros, tomando en cuenta que da 3 vueltas? Las medidas que tenemos acá, vamos a hacer exactamente lo que hicimos acá. Vamos a sumar, solo que esta vez en vez de sumar en centímetros, vamos a sumar en metros. El resultado que nos dé, el perímetro que nos dé, lo vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué por 3? Porque Pedro da 3 vueltas. Y el resultado pues es la respuesta a la pregunta. En esta clase vamos a trabajar el área. El área es la medida de la superficie de una figura. Hay diferentes fórmulas para calcular el área, dependiendo de la figura. El resultado se expresa en metros cuadrados. Para calcular el área de un cuadrado, la fórmula es lado 1 por lado 2. Para calcular el área de un triángulo, la fórmula es base por altura. Y para calcular el área de un círculo, la fórmula es pi por radio al cuadrado. Cabe mencionar que todo lo que tenemos acá es justamente lo que está en su guía. Perímetro, que vimos en la primera clase, y área, que es de esta segunda clase. Entonces todo el contenido pues está en la guía que a ustedes les mandaron. Por ejemplo, tenemos un cuadrado cuyos lados son 7.3 centímetros. La fórmula es lado 1 por lado 2. Y decimos área es igual a 7.3 centímetros por 7.3 centímetros. Hacemos la multiplicación y su resultado es 53.29 centímetros cuadrados. Porque el resultado se expresa en metros cuadrados. Por lo tanto, el área del cuadrado es igual a 53.29 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa con el triángulo? El triángulo, la fórmula es base por altura. Y decimos que el área es igual a 8 centímetros, su base, por 11 centímetros, que es su altura. Hacemos la multiplicación y su resultado es 88 centímetros cuadrados. El área es igual a 88 centímetros cuadrados.
Para calcular el área de un círculo, la fórmula es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, decimos que el área es igual, pi es igual a 3.1416. O sea, 3.1416 vale pi. Entonces decimos 3.1416 por 6 centímetros al cuadrado. Este cuadrado se le atribuye a centímetros y al número 6. Por eso está en paréntesis. Luego decimos que área es igual a 3.1416 por 36. ¿Por qué? Porque 6 por 6 es 36. Como 6 es al cuadrado, decimos 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Área es igual a 3.1416 por 36. Esto es igual a 113.09. 113.09 ¿qué? Centímetros cuadrados. De ejercicio tenemos que trabajar nosotros lo que aparece en la parte de acá. Calcular el perímetro y área de tu habitación en centímetros y en metros. O sea que tenemos que calcular el perímetro de nuestro cuarto, de nuestra habitación, expresados en centímetros. Luego ese resultado lo convertimos a metros, tomando en cuenta que un metro tiene 100 centímetros. Y por último vamos a calcular el área de un círculo cuyo radio mide 7 centímetros. Y para eso vamos a utilizar la fórmula que acabamos de trabajar acá.